El mundo de otro lado quiere o cree que los seres humanos son simplemente individuos que les son útiles o no les son útiles, que permiten, entre comillas, generar utilidades, ganancias, dinero, poder, etcétera, y todos los que ya no les son útiles los descarta. Descarta la vida de los más pequeños, de los inocentes, de los que no cuentan para sus intereses mezquinos. La iglesia es lo opuesto a eso. Y nosotros estamos en el mundo, somos seducidos muchas veces por esas ideologías y esa mentalidad mundana, y por eso es que nosotros una y otra vez necesitamos reflexionar acerca de la iglesia, y los 29 de junio de cada año es una oportunidad hermosa para hacerlo. Y es lo que el Espíritu Santo hace a través de la iglesia cuando en la liturgia de la iglesia de Jesucristo se ha instituido esta solemnidad. Y por eso es que esta solemnidad nos lleva, si uno ve con calma las lecturas de los 3 ciclos, se habla y se ve pasajes de la participación de Pedro y de Pablo, por supuesto, pero va mucho más allá. Claro, Pablo representa los carismas, representa, diríamos, toda esa, la tradición siempre nueva, pero, pero no sin vínculo con la revelación. No es una nueva ola, no es un modernismo, sino es la tradición revelada, transmitida, porque la fe se tiene que transmitir, y esa transmisión fiel de la fe es la tradición, que viene de los apóstoles, nos dice San Pablo, y lo veíamos en la Pascua, y que nosotros lo tenemos que tener claro. Nosotros hemos recibido un tesoro de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los adultos que nos han precedido, y tenemos que agradecerlo. Tenemos que saber que es algo valioso, que lo tenemos que cuidar y conservar y acrecentar para nuestros hermanos, para los más pequeños, para los jóvenes. El mundo crea mucha sensibilidad manipulando en relación al medio ambiente, que por supuesto hay que conservarlo, hay que cuidarlo, no hay que maltratarlo, pero el ser humano, herido por el pecado, puede dañar el medio ambiente como se daña a sí mismo, como daña a otras personas, y todo eso tiene su raíz en que nos apartamos de Dios. Es las 3 justicias de las que habla San Ireneo, que nosotros podríamos extender según lo que nos enseña la iglesia, que es madre y maestra, a esos 4 justicias, que es justicia con Dios, justicia con nuestros hermanos, justicia con nosotros mismos, y justicia con la creación entera, porque nos enseña nuestra madre la iglesia que el pecado es una ruptura con Dios, una ruptura con nosotros mismos, una ruptura con nuestros hermanos, una ruptura con la creación. Y entonces eso San Ireneo nos lo pone en clave de justicia, tomando justamente este profeta que estamos viendo en la primera lectura en esta semana, Amós. Y San Ireneo nos muestra esa realidad, recordándonos que sin Cristo no puede haber iglesia. La iglesia no es algo que nosotros le podemos arrebatar, expropiar a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios vivo, como confiesa San Pedro en Cesarea de Filipo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y cuando Pedro puede responder quién es Jesucristo, Jesucristo le revela a Simón quién es él es Pedro. Igual nosotros también somos parte de ese edificio. Nosotros somos iglesia. Y la iglesia ahora está viviendo una etapa donde sus propios hijos están confundidos, donde no confían
en la obra de Dios que parece dormido en esa barca, y claro, nos llenamos de temor. Y los temores nos llevan a la desesperación. Y el Señor no nos ha abandonado. El Señor ya ha vencido. Los que tendrían que ser, diríamos, estar desesperados, son las huestes del enemigo, que está derrotado y ya no tiene tiempo. Y entonces por eso hablar de la iglesia, amar a la iglesia, conocer más a la iglesia, es en saber que nosotros tenemos una esperanza firme. No es una esperanza, diríamos, vana, porque nosotros tenemos hermanos que ya han alcanzado la victoria. Hermanos que nos acompañan, que nos alientan, que en la comunión de los santos no son ajenos a nuestra tribulación. Y por eso es que es importante dar tiempo a hablar de la iglesia. El capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium está referida a María. Y parte del debate del Concilio Vaticano II fue si se hacía un documento específico para María, para nuestra Madre Santísima, inmaculada, sin pecado, Madre de Dios, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, o si es que se incorporaba en alguno de los otros documentos. Y entonces los padres conciliares, luego de un hermoso intercambio, concluyeron que lo mejor era justamente esclarecer esa pregunta de quién es la iglesia con la luz de quién es la mejor luz, la luz más brillante de la fuente, que es Dios mismo, y esa es nuestra madre. Entonces, María es la iglesia plena. Cuando decimos gracia plena, María es la iglesia plena, es la iglesia victoriosa, la iglesia triunfante, la iglesia que nos recuerda quién es el vencedor y quién es el derrotado. Y ninguno de los miembros de la iglesia, si estamos unidos a Jesucristo, que es la cabeza, podemos ser derrotados. Pero el Señor quiere que nosotros nos lo recordemos, porque las vicisitudes de la vida presente, la situación personal de cada uno de los hijos de la iglesia es múltiple y diversa. Y esa multiplicidad y diversidad es una riqueza, porque el Señor no vino a uniformar lo diverso, sino respetando la diversidad de las personas, en Cristo unirnos en su amor y en Él, que es la manifestación de ese amor, para que como la Trinidad Santísima nosotros también seamos unidad. Y eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. Pero para que en medio de las confusiones múltiples que se desatan en muchos y entre muchos hijos, miembros nuestros, nosotros en la iglesia, nosotros por eso necesitamos ir una y otra vez a esa fuente de la que emana todo bien, toda luz, y que nos conduce mejor como madre a esa fuente, es nuestra Madre Santísima. Porque nosotros en Cristo bebemos de la fuente de la salvación. Y María sabe cómo y cada uno de nosotros estamos necesitados de ese vino nuevo, del Espíritu Santo, para ser renovados y transformados